La chifonada. Primero tenemos que quitar la avena. En este caso vamos a utilizar lechuga. Nos quedamos con las partes pequeñas de la lechuga. Luego ponemos y procedemos a enrollar. Luego vamos a cortar de manera vertical. Y así obtenemos el corte chifonado. Deben quedar pequeños filamentos. El corte juliana son bastoncitos pequeños de 2 a 3 centímetros de ancho. Entonces primero vamos a cortar la verdura a la mitad. Reservamos y sacamos las cabecitas. Luego vamos a cortar al contrario de las hojas. Muy finamente picado. Y así obtenemos el corte juliano. El corte brunoise no es nada más que pequeños dados de la verdura, o también en este caso puede ser una papa. Para empezar vamos a utilizar una zanahoria. Vamos a quitarle las cabezas de ambos lados. Primero vamos a hacer pequeños bastones. Luego vamos a cortar de forma horizontal. Los dados deben ser de aproximadamente 2 a 3 centímetros por cada lado. Aquí tenemos el corte brunoise. Tenemos también lo que es el corte torneado, que sirve para embellecer el plato. Para esto lo primero que vamos a hacer es cortar en pequeñas porciones la zanahoria, como tenemos en este caso. De este vamos a sacar pequeños como cilindros, de este porte más o menos, y de ahí partimos haciendo 7 aristas. Vamos a cortar de esta forma, tratando de que la fruta o la verdura tome una forma ovalada. En estos casos se recomienda utilizar una puntilla o un tipo de cuchillo pequeño. Y así obtenemos el corte torneado, que sirve para decorar unos platos. Seguimos con el corte mirepoix. Es un corte grande para vegetales. En este caso vamos a utilizar un zucchini y la zanahoria. Para el zucchini lo primero que vamos a hacer, lo primero que hicimos es cortarle y sacarle las semillas. El siguiente paso, también le pelamos. El siguiente paso es tener un pedazo como este y cortamos a la mitad. Nuevamente en la mitad, ya que los cuadrados deben ser grandes, de aproximadamente 1 centímetro por cada lado. Ya, teniendo estos cortes, vamos a calcular más o menos 1 centímetro y cortamos. En el
caso del zucchini, los cuadrados nos quedarían más o menos así. Y ahora vamos con la zanahoria. Lo mismo, partimos de la zanahoria, le cortamos en cilindros, que ya tenemos acá. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que en el zucchini. Y nos quedaría así. Ya. Para el corte cóncave, que es exclusivo para tomates, hemos pelado el tomate, que tenemos aquí la cáscara, con la cual podemos hacer una pequeña decoración para un plato. Ya, partimos primero sacando la parte de la tapa del tomate. Cortamos en gajos, en 4 gajos, y procedemos a sacar las semillas del tomate con una cuchara. Una vez que estén sacadas las semillas, lo que hacemos es que le damos una forma cuadrada y tenemos el corte cóncavo aquí. El siguiente corte que tenemos para el tomate es el de cascos, cuartos o gajos, que consiste en únicamente cortar el tomate en 4 gajos, como habíamos hecho para el corte cóncavo, antes de sacarle las semillas, como tenemos el ejemplar aquí. Una pequeña demostración sería cortar la tapa del tomate y procedemos a cortar en gajos. Y así tendríamos el corte en casco. Cortes para el ajo. El primer corte que tenemos es el que es finamente picado, para el cual vamos a quitarle las cabecitas que tiene el ajo primeramente. Luego procedemos a cortar a lo largo y luego horizontalmente. Y así tenemos el ajo finamente picado. El segundo corte que tenemos para el ajo es el écrasé, para el cual igual sacamos las cabezas y procedemos a aplastar el ajo. Luego de haber aplastado el ajo, lo vamos a picar muy finamente. Tomamos el cuchillo por la parte de adelante y le damos con fuerza en la parte de atrás. Y así tenemos el corte de écrasé. El siguiente corte que tenemos para el ajo es en camisa, para el cual necesitamos el ajo con su cáscara. Le vamos a quitar las tapas y mientras esté con cáscara hacemos lo mismo que el anterior corte, lo aplastamos y repicamos. Repicamos hasta que queden finos y ahí tendríamos el corte en camisa. Cortes para la cebolla. El primer corte que tenemos es el ciselado, para lo cual vamos a cortar la cebolla en la mitad primeramente. Reservamos la mitad. Luego vamos a cortar en sentido de las líneas de la cebolla.
Y luego cortamos a la cebolla en la mitad. Aquí es cuando vamos a cortar a la cebolla en sentido contrario a las líneas. Y así obtenemos el corte ciselado, que son pequeños cuadritos. El siguiente corte que tenemos es el corte pluma, emince o como lo habíamos hecho ya, el corte juliano, que consiste en cortar al sentido de las líneas de la cebolla para obtener pequeñas plumas. Así, para papas. El primer corte que vamos a realizar es el corte bastón, que es muy conocido porque se hace para las papas fritas o en bastón también puede ser en guarniciones para los vegetales. Lo primero que vamos a hacer, bueno, tenemos la papa pelada, en muchos casos se hace con todo y cáscara. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar de manera vertical. Vamos a hacer ya los bastones. Y así es como quedarían nuestros bastones de papa. Tenemos también los otros tipos de corte para la papa, como por ejemplo el corte de paja. Bueno, para estos tenemos tres tipos de corte que necesitaremos un rallador. Para el corte paja vamos a utilizar los círculos más grandes. Vamos a coger la papa de esta manera y vamos a proceder a sacar los pequeños filamentos de la papa. Como podemos ver, tenemos aquí, son como pequeños cabellos. Ya, ese por un lado. Por el otro lado tenemos el corte para las papas chips, que lo vamos a realizar con la parte recta de esta parte del rallador. Vamos a coger de la misma manera la papa y para abajo. Para las papas chips nos debe quedar así, que igual son pequeñas láminas de la papa. Y para el último corte que tenemos, el siguiente corte que tenemos con el rallador es el corte rizado, para lo cual vamos a utilizar este lado del rallador que tiene como unas pequeñas hendiduras y procedemos a ejercer presión sobre la papa. Listo, como podemos ver, tenemos nuestras papas ya rizadas. Bueno, las hendiduras se notarán más cuando cocinemos o friamos las papas. El siguiente corte de papa que tenemos es la papa parisina, que se hace mediante la ayuda de un sacabocado. Lo único que hay que hacer es sacar pequeñas bolitas de papa. Y así es como obtenemos las papas parisinas. Lo que tenemos aquí es la mandolina, que es un artefacto que ayuda en la facilitación para el corte de las papas. Por este lado tenemos la parte de las papas rizadas y por este otro el de las papas chips. Usualmente estas máquinas vienen con una especie de mano que le da mayor facilidad, pero en este caso no tenemos, entonces ocupamos la misma presión de nuestra mano con la que vamos a sacar una de las papas chips, como podemos ver, y sale ya rizada.